Este es el caso de una niña llamada Verónica que se manifestaba como una pequeña tirana. Quería mandar. La mamá fue a ver a la psicoterapeuta para comentarle cómo la niña era tan exigente todo el tiempo y que también se la pasaba pegada a las faldas de su mamá, despegándose ni un momento de ella. La mamá sentía que tenía que estar todo el tiempo al servicio de la niña. La niña había nacido prematuramente, tenía problemas pulmonares, bronquitis, y fue mimada por 8 años. Es decir, había sido demasiado consentida y se convirtió en una auténtica caprichosa. Ahora la niña iba a la escuela y presentaba problemas en la escuela. Las maestras creían que no tenía la madurez necesaria para estar en un grupo y seguir una trayectoria escolar normal. No terminaba las tareas, necesitaba mucha ayuda. Quería ser tratada siempre como un bebé. El padre le echaba la culpa a la madre de toda esta situación. Decía que era así porque ella la había consentido demasiado. El matrimonio tenía otro hijo varón que era mayor y sin embargo la mamá comentaba que con ese niño llamado Diego no había tenido esas complicaciones. La pregunta era, ¿qué pasaba aquí? ¿Por qué esta mujer se comportaba precisamente con su hija amenazada por toda clase de discapacidades de manera diferente que con su esposo y su hijo? ¿Por qué se estaba perdiendo a sí misma en esta relación? ¿Cómo podía ser que la mamá había logrado ponerle límites al hijo varón y a esta niña no? Hellinger, ante esta situación, hubiese dicho, es un enredo sistémico. La mujer va a constelar esta situación a un taller con Hellinger y él le pregunta, ¿cuál es su problema? Estaban los dos padres ahí, la mujer y el marido de la niña. Y la mujer dice, tenemos problemas con los niños, mi hija nació prematura y desde entonces tiene grandes dificultades. Hellinger pregunta, ¿qué tan prematura fue? La mujer dice, nació a las 36 semanas. Él le pregunta, ¿estuvo en incubadora? Y ella dice, sí. Hellinger responde, eso siempre es un duro trauma para un niño. ¿Y sabes cómo se repara? Haciendo contención. Este es precisamente el caso en el que la contención es la terapia adecuada. La niña tiene que recuperar contigo el calor que echó de menos en ese entonces. ¿Fue parto natural o cesárea?, le pregunta. Se tuvo que hacer una cesárea. Los doctores dijeron que el bebé tenía que salir. Este también es un gran problema para un niño, dice Hellinger, porque le falta la estimulación que proporciona el nacimiento. El nacimiento es un proceso muy fuerte que agota al niño, pero también lo estimula. Eso le faltó a tu hija. Muchos niños que nacen por cesárea sienten la necesidad de pasar por pasadizos estrechos. Se les puede ayudar a hacerlo por medio de juegos. De esta manera recuperan la experiencia perdida y se tranquilizan. La mujer dice, la niña no quería vivir, no podía o no debía vivir, no sé, estuvo en gran peligro de muerte. Durante varios días no pudo respirar. Hellinger dice, ella acaba de decir algo terrible. Un niño tan pequeño no tiene la voluntad para decidir si quiere vivir o no. Esta es una imputación terrible. El hecho es que la niña estuvo en peligro de morir y fue salvada. Y en ese caso solo hay una cosa que los padres pueden hacer, agradecer que todo haya salido bien. Hellinger le dice a la mujer, ¿ves? Ese es el efecto. Algo así se agradece y se acepta como un regalo especial que hay que cuidar. Les acabo de hacer un bien tanto a ti como a tu hija. ¿Qué más pasó? Y la mujer dice, también tengo miedo por mi hijo.
Y Hellinger pregunta, ¿cuál es el problema? Siento como si hubiera algo torcido, equivocado, como si tuviera que ver conmigo. Hellinger dice, por la forma en que hablas seguramente tienes más que ver contigo que con él. Hasta ese momento el hijo de la mujer había estado mirando al piso fijamente y ahora dirige su atención a la conversación. Hellinger le dice a la mujer, ¿pasó algo especial en tu familia de origen? Y la mujer dice, tuve una hermana con una severa discapacidad que murió a los 12 años. ¿Pero tendrá eso que ver? Y Hellinger dice, a lo mejor eso es lo que está equivocado, que tu hijo está teniendo que sustituir a tu hermana discapacitada. Hablaste en esos términos, entonces estás poniendo en riesgo a tu hijo con esa idea. Hellinger dice, no le afectó nada que le dijera esto. A mí este pensamiento me asusta. Ella no está asustada. ¿Tienes otros hermanos? Y la mujer dice, sí, 3. Y Hellinger pregunta, ¿la hermana discapacitada era mayor que tú? La mujer responde, era menor. Yo soy la mayor de todos. Y le pregunta al padre, ¿y tú cómo ves todo esto? Y el padre dice, no sé si esto tenga que ver con el niño, pero no hay duda de que la niñez de mi esposa fue muy difícil. Por un lado estaba la niña discapacitada, pero además estaba también la abuela, que pasó 10 años en cama y a la que tenía que atender. Como mi esposa era la mayor, sobre sus hombros pesaba esta gran carga, la abuela, la hermana discapacitada y los hermanos menores. Este hombre siente empatía por su esposa, ¿se dan cuenta? Dice Hellinger, y le pregunta, ¿qué pasó en tu familia de origen? Y el esposo dice, somos 5 hijos, yo soy el segundo. Yo tenía 14 años, mi hermano mayor 15 y la más pequeña de todos 3, cuando mi padre perdió la vida en un accidente automovilístico. Por lo demás no pasó nada especial. Y Hellinger le dice a la mujer, voy a constelar ahora a tu familia de origen. Son parte de ella, el padre, la madre y todos los hijos, incluyendo a la niña discapacitada. ¿Qué número de hermana era ella? La mujer dice, la tercera. ¿Qué discapacidad tenía? Tenía una muy severa discapacidad física y probablemente también intelectual y no podía hablar, no se podía sentar, no podía hacer nada por sí misma. Y Hellinger le pregunta, ¿había reproches entre los padres por la discapacidad de su hija? Más bien hacia nosotros, los hermanos, dice la mujer. Yo sentía que el reproche me lo hacían a mí. Y Hellinger pregunta, ¿y cuál era ese reproche? Y la mujer dice, como había nacido sana, mi papá dijo una vez que nosotras, mi hermana menor y yo, la habíamos dejado caer y que por eso había enfermado. Y llegó un momento en el que yo ya no sabía si era verdad o no. Mi mamá le dijo que como era posible que dijera una cosa así, que eso era imposible. En un principio lo creí, pero con el tiempo me llegué a preguntar si yo no habría tenido parte de la culpa. Entonces Hellinger dice, esta es una información muy importante. Cuando un niño discapacitado nace en una familia, con frecuencia se busca una razón o un culpable, porque entonces no es necesario doblarse ante el dolor y la violencia del destino. Es una incriminación terrible para los hermanos. Aun cuando las niñas mayores hubieran dejado caer a la pequeña, ellas no serían las responsables, sino los padres, por entregarle a un bebé a unas niñas que todavía no eran capaces de cuidar de él. La responsabilidad debe quedar en manos de los padres. Es su destino haber tenido una hija así. Con frecuencia sucede que tras un acontecimiento así, la relación de los padres termina porque existe un reproche tácito entre ellos. Pero cuando los padres dicen, es un destino difícil, pero lo afrontaremos juntos, entonces se unen todavía más. Entonces todos se sentirán bien, sobre todo el niño discapacitado. Entonces ahora vamos a constelar a tu familia de origen. Coloca en el campo al padre de la mujer, a la madre de la mujer, a la primera hija, que sería la mujer que está constelando, la segunda hija, la tercera hija, discapacitada, la cuarta hija y el quinto hijo.
y lo dispone así. ¿Qué pasó en la familia de origen de tu madre? Su papá murió cuando ella era todavía una niña. Sus dos padres eran ya mayores cuando ella nació. Mi abuela tenía 45 años y fue la segunda esposa de mi abuelo. ¿Y qué pasó con la primera? No lo sé. ¿Se dijo algo sobre ella, por ejemplo, que hubiera muerto después de dar a luz? Solo sé que mi abuela cuidó a los hijos de la primera esposa, que no sé cómo ni cuándo murió. Y Hellinger dice, esa sería una información importante. Si miramos la constelación, vemos que tu madre está en peligro. Sus hijas la detienen para que no se vaya. ¿Cómo te sientes?, le pregunta a la madre de la mujer. Y ésta dice, al principio tuve una taquicardia muy fuerte, estaba asustada y temblaba. Y Hellinger dice a la tercera hija, sal del cuarto y cierra la puerta atrás de ti. Hellinger le dice a los otros representantes de la familia, ¿cambió algo desde que ella salió? Y la madre de la mujer dice no. El padre de la mujer dice no. La segunda hija dice siento alivio. La primera hija dice me siento más ligera. La cuarta hija dice se me quitó un peso de encima y ahora puedo ver hacia allá. Señala al resto de la familia. El quinto hijo dice que se siente mejor. Entonces Hellinger le dice a los padres, todos los hijos se sienten aliviados. La madre se ha erguido. Antes estaba encorvada, ahora está erguida. Hellinger pide a la tercera hija que entre y retome su lugar. Y le dice a la niña muerta, ¿cómo te sentiste afuera, mejor o peor? Y la tercera hija dice mejor. Hellinger toma a un representante del padre de la madre de la mujer, prematuramente fallecido, y lo coloca frente a la madre. Este sería el padre de la madre de la mujer, que murió cuando la madre tenía 8 años. Hellinger le dice a la mujer, ¿qué edad tenía tu mamá cuando murió su papá? 8 años. ¿Cambió algo para ustedes?, le pregunta a todos los representantes. La madre de la mujer dice, tengo la sensación de que ella me está jalando. Señala a la tercera hija a su izquierda y la atrae hacia ella. Con mi papá tengo una sensación de extrañeza. Hellinger se dirige a la tercera hija. ¿Cambió algo para ti? La tercera hija le dice, me siento mejor desde que llegó el abuelo. Hellinger le dice al padre de la madre, ¿cómo te sientes? El padre de la madre de la mujer dice, me siento neutral. Entonces Hellinger coloca ahora la primera hija a un lado y coloca al fallecido padre de la madre de la mujer a la derecha, atrás de su hija. Y le dice a la madre de la mujer, ¿cómo te sientes ahora? La madre de la mujer dice, bien. Hellinger reacomoda a la familia. ¿Cómo se sienten ahora? Y el padre de la mujer dice, antes estaba muy aislado. Ahora me siento parte de la familia. Me siento muy bien con mi suegro atrás de nosotros. Me hace sentir más fuerte y tranquilo. La tercera hija dice, me siento mucho mejor. La madre de la mujer dice, necesito que mi papá esté atrás de mí. La primera hija dice, me siento mucho mejor. Veo a mis papás y también me siento fortalecida por mis hermanos. La segunda hija dice, es bueno poder ver a mis padres. La cuarta hija dice, me siento parte de la familia y me da gusto ver a mi hermana con mis papás. El quinto hijo dice, me siento bien aquí, tengo un cosquilleo agradable en todo el cuerpo. Hellinger le dice a la mujer, ahora toma tu lugar en la constelación. Hellinger conduce a la mujer a su lugar, después coloca a la hermana muerta en el lugar que le corresponde entre sus hermanos, y le dice a la hermana discapacitada, ¿cómo te sientes ahí? Y ella dice, primero me costó trabajo separarme de mis papás, pero ahora me siento bien entre mis hermanos. También es bueno poder ver a mis papás. Hellinger le dice al público, este es el paso que faltaba. La niña debía ir primero con sus padres para sentirse aceptada y sentir que les pertenece. Después debe tomar su lugar entre los hermanos. ¿Cómo te sientes?, le pregunta a la mujer. Y la mujer, dudosa, dice, bien. Ponte frente a tu hermana discapacitada.
Hellinger le dice a la mujer, ¿cómo se llamaba? Teresa. Dile, querida Teresa, eres mi hermana. Querida Teresa, eres mi hermana. Te acepto como mi hermana y me inclino ante tu destino. Me quedo con mi hijo. Hellinger coloca al niño, quien hasta ahora había seguido atentamente la constelación, al lado de su madre. Y Hellinger le dice a la mujer, dile a Teresa, este es mi hijo. Este es mi hijo y tú eres mi hermana. Por favor, míranos amorosamente. ¿Cómo te sientes ahora?, le pregunta a ella y al hijo. No sé, dice la mujer, alzando los hombros, y Hellinger dice, está bien, aquí lo dejamos. Hellinger disuelve la constelación, todos se sientan. Y dice, ese fue solo el primer acto, por así decirlo, la obertura. Y le dice a la mujer, ahora constela tu sistema actual. Entonces coloca al marido, la mujer, al primer hijo y a la segunda hija que nació prematuramente por cesárea. Y le dice a la mujer, ya vimos una imagen semejante. Pon también a tu hermana discapacitada y elige a la misma representante de hace un rato. Entonces pone a la hermana de la mujer discapacitada que había muerto a los 12 años. Y Hellinger le dice al marido, ¿cómo te sientes? Quisiera hacer algo, pero no sé qué. Y la mujer dice, solo veo a mi hermana, mi esposo casi no lo alcanzo a ver. El primer hijo dice, tengo mucho calor, estoy en un lugar que no me corresponde. La hija dice, quiero ir con la tía muerta. Es con la única con la que tengo relación. Entonces Hellinger dice a la hermana muerta de la mujer, ¿cómo te sientes? Y la hermana de la mujer dice, no me siento bien, no pertenezco aquí. Hellinger hace que la hermana se dé la vuelta y dé un paso hacia adelante. Coloca a la mujer atrás de ella. Y le dice a la hermana de la mujer, ¿cómo te sientes ahí? La hermana de la mujer dice, mejor. La mujer dice, mejor, pero me falta mi esposo. Y Hellinger dice, cuando se está con los muertos no se necesita esposo. Y le pregunta a toda la familia, ¿cómo se sienten? El marido dice, mejor. El primer hijo dice, me siento muy solo. La segunda hija dice, me gustaría ir también con ellas. Y Hellinger le dice a la mujer que observa, ¿qué opinas al respecto? No sé. Y Hellinger dice, los niños están muriendo por ti. La mujer dice, es verdad. Y Hellinger dice, exactamente, a los niños en la constelación. Les dice, solo hay un lugar seguro para ustedes, es junto a su padre. Entonces Hellinger coloca a los dos niños junto al padre. ¿Qué tal se siente esto?, le pregunta al hombre. Y él dice, es duro, con los niños está bien, pero con mi esposa es duro. El hijo dice, ya no siento que tenga que ir hacia donde está mi mamá. Y la hija dice, me siento bien. Entonces Hellinger le dice a la mujer, los niños están seguros con tu esposo. El destino de tu familia de origen es muy duro y eso aleja a los niños. Tienes que dejárselos a él, con él están seguros. Y le pregunta al hombre, ¿qué dices al respecto? Y él dice, yo había pensado alguna vez que mi esposa no estaba del todo presente. Hellinger le pregunta a la mujer, ¿cómo te sientes ahora? Todavía bien. ¿Qué hacer en este caso? Voy a hacer un último intento. Entonces Hellinger coloca a la propia mujer en el lugar detrás de su hermana muerta y tras una breve pausa se extiende una sonrisa en su cara. Y le dice a la mujer, bienaventurados sean los muertos. Hellinger conduce a la mujer junto al esposo y coloca a su hermana detrás de ella.
Y Hellinger le dice a la mujer: ¿Cómo te sientes junto a tu esposo? Mejor de lo que esperaba. Y le dice al marido: ¿Cómo te sientes ahora? Bien, dice él. ¿Y el hijo? Bien, pero me gustaría ver mejor a mi papá. Hellinger coloca a los niños frente a los padres, pero más en la esfera del padre. Los niños deben estar en la esfera del padre, no porque la madre sea mala, sino porque el destino en su familia de origen es muy duro. Si no, los niños serán atraídos por ese destino. Hellinger hace que el esposo y los niños tomen también su lugar en la constelación. ¿Cómo se sienten? Yo me siento bien. Yo también. Ahora sí siento a mi esposo. El primer hijo dice bien. La segunda hija: yo también me siento bien. Hellinger hace que el niño se pare junto a su padre y que éste le pase el brazo por los hombros. Y le dice al hombre: dile a tu hijo, yo te sostengo. El niño se recarga en su padre y sonríe. Y le dice a la mujer: dile a los niños, se los confío a su padre. Me quedo con su padre y con ustedes. Con él están en buenas manos. Bueno, ya terminamos, dice Hellinger. Durante la constelación la mujer estaba como obnubilada, como envuelta entre tinieblas. La niebla tiene la particularidad de crear ilusiones, mientras que nos rodea. En cuanto se retira, reaparecen los contornos de la dura realidad. Por eso fue de gran importancia que bajo el efecto de la niebla, la mujer haya constelado a su familia actual, casi igual que a su familia de origen. En ambos casos, la madre es apoyada por dos hijos. En la constelación, su preocupación por Verónica queda relegada a un segundo plano, como si hubiera desaparecido por arte de magia. En primer plano está Diego. Temo por mi hijo, siento como si hubiera algo torcido, equivocado, como si tuviera que ver conmigo. Después de este primer velo de niebla, cayó el siguiente. Tuve una hermana con una severa discapacidad que murió a los 12 años. Quizá sea ahí donde está este enredo sistémico. ¿Cómo era tu hermana? ¿Cómo se veía? ¿Qué imágenes conservas de ella? Mejor ni pensar en eso. Imágenes de las más terribles discapacidad. El peor horror que le puede suceder a una familia. Teresa en la recámara de sus padres. Está acostada en la cama matrimonial en el lugar del padre, junto a la madre, para que la pueda voltear fácilmente del otro lado y ayudar inmediatamente si le da uno de sus ataques epilépticos. Olores a sudor, a pañales sucios, a pomadas. Mamá le da a Teresa friegas de alcohol para que no se llene de llagas. Frota particularmente bien su pecho para que se descongestione. Teresa en su silla de ruedas bajo el árbol de Navidad. Teresa mientras le dan de comer. Mamá limpia la saliva de Teresa con el babero. Teresa en el ataúd. En su vestido de encaje se ve totalmente normal. Incluso tiene algo noble. Imágenes de la infancia, largamente enterradas, emergen ahora. Son como agudas torres de iglesia que sobresalen de entre la niebla. Como si Dios te señalara con un dedo acusatorio que se refleja hasta el infinito, dándote a entender desde todas partes que sabe de tu pecado, como un arcángel que te estuviera llamando al juicio final con la espada en la mano. No hay manera de que escapes de la espada. Imágenes de horror. Dejaste caer a Teresa cuando era bebé. Tú eras la hermana mayor, tú tenías la responsabilidad de vigilarla. Aun cuando hubiera sido tu hermana menor quien la hubiera dejado caer, tú, la mayor, tenías la responsabilidad. Por tu culpa, Teresa es una inválida. Es tu culpa que no podamos ser felices, que seamos una familia inválida. Cuando todo el mundo canta aleluya y da gracias, nuestras voces callan. Por tu culpa. Mamá puede repetir 1000 veces que es una tontería echarte a ti la culpa, pero tú sabes que no es así. Nunca escuchas, nunca podrás estar segura de que no hayas sido tú. Tú eres la culpable de esa discapacidad. Tú mereces la misma muerte cruel que padeció Teresa, cuando se asfixió una bochornosa noche de verano. Sí, yo tengo la culpa, y yo tengo que reparar esa culpa mientras viva, mientras tenga que vivir. Oh Dios, ¿cómo podría llenar mi vida
sino comprometiéndome a una reparación constante. Tú me enseñaste qué era lo que tenía que hacer. Verónica nació con los mismos problemas respiratorios que le ocasionaron la muerte a Teresa. Varios días no pudo respirar por sí misma. Sus pulmones no funcionaban, tuvo que conectársele a un pulmón artificial. Y 8 años enteros sufrió de afecciones respiratorias. Se hicieron todos los diagnósticos posibles, bronquitis, pulmonía. Me pongo el saco que me están ofreciendo. Mi vida entera la coloco en el altar de sacrificios. Le voy a dar a mi hija, Verónica, todo lo que le quedé a deber a mi hermana, todo lo que todavía le debo. Y ahí, precisamente, está el drama. Mientras que la madre de Verónica se siga atormentando con la culpa y quiera repararla a través de un sustituto, no va a llegar a ningún lado. Tiene que hacer las paces directamente con su hermana discapacitada. Una compensación que dé rodeos a través de su hija. La hará desviarse del camino. Todavía no puedo aceptar a su hermano en su corazón, porque las imágenes que emergieron todavía se vinculan con su culpa. Representan la encarnación de sus pecados y su castigo. Amarla equivaldría a autodestruirse. Pero mientras no se atreva a tomar el camino del amor a su hermana, su complicada reparación no tendrá fin. Podemos reflexionar acá, en cuanto al subsecuente proceso terapéutico. Vieron que el enredo solo se podía resolver eliminando la culpa, pero esto no era posible hacerlo de la noche a la mañana. Así como la montaña de la culpa se fue acumulando a través de décadas, debía irse desmontando capa por capa. Aparentemente sería lógico hablar con el padre acerca de la injusta imputación de culpa, pero solo aparentemente. Podríamos reflexionar acerca de lo que se podría lograr por medio de una confrontación entre él y su hija. Prácticamente nada. Cuando mucho, una nueva irritación. En vista de las devastadoras consecuencias de su imputación, seguramente diría que nunca quiso decir lo que dijo. Seguramente en su desesperación solo quiso encontrar respuestas a preguntas sin respuesta. Quiso aclarar lo inaclarable y deshacerse de ese lastre que le imponía el destino. Quiso proteger a sus hijos y nietos de la sospecha de una discapacidad hereditaria. Por eso buscó un accidente. ¿Quién podría ser sospechoso? Nunca la madre. Ella, debido a sus depresiones, vivía de por sí al borde de la muerte. Nunca hubiera soportado ser culpable de la discapacidad de su hija. Hubiera preferido morir. En la constelación la imagen fue muy clara. Las hijas sostenían a la madre para que no se fuera. No era su esposo el que la sostenía. En su lugar, a la derecha de la madre, estaba la hija mayor, sana, y a su izquierda la tercera hija discapacitada. Si la hermana mayor era tan grande y su influencia sobre la madre mayor que la de él mismo, entonces también podría soportar la sospecha de ser la culpable, pensó él. En su miedo de enfrentar al destino, no reflexionó sobre el lastre tan terrible que estaba depositando sobre los hombros de su hija. Si se le confrontara con el dolor de ella, en el mejor de los casos, se desharía en arrepentimiento y retiraría todo lo que dijo alguna vez, y naturalmente ella no le podría creer. Entonces, una confrontación con el padre carecía de sentido. Y la terapia de contención con Verónica no estaba todavía indicada, en tanto que su identidad estuviera enredada con la de la tía discapacitada muerta, quien hasta entonces había recibido poca atención de parte de los padres era Diego. Por muchos años la madre había estado convencida de que Diego se pegaba a sus faldas a su peculiar manera porque estaba celoso de Verónica. Hasta que ella nació, Diego había sido un niño abierto, emprendedor, que gustaba de seguir su propio camino separado de la madre. Pero esta disposición a separarse de ella solo duró mientras estuvo seguro de contar con la presencia materna. Debido a las preocupaciones por Verónica, esto cambió porque tenía que confirmar continuamente que su madre estuviera ahí para él, y se fijaba con gran detenimiento si Verónica recibía más atención que él.
Por lo menos así lo interpretó la madre. También el padre tenía una opinión similar. Él pensaba que Diego se estaba adaptando a Verónica para parecerse a ella y gustarle a su mamá. Lástima por el muchacho, las mujeres lo estaban ablandando. Solo en la constelación de la familia actual quedó de manifiesto que los dos niños estaban sosteniendo a la madre para que no se fuera. Ya vimos una imagen semejante. Es lo mismo que con tu hermana, dijo Bergelinger cuando vio la constelación. La acción para rescatar a una madre tristísima, según el mismo patrón original. Diego debía ser liberado de esta misión sistémica, para que pudiera ocuparse de sí mismo, y había que hacerlo tan pronto como fuera posible, pues no existía ningún obstáculo para asimilar emocionalmente la recomendación de Bergelinger en una terapia de contención. Así, inmediatamente después de la constelación, Diego y su padre fueron a la colchoneta de terapia. El padre nunca hubiera pensado que el corazón de su hijo contuviera tanto dolor. Contaba con que Dieter aprovecharía la confrontación para expresar sus deseos más o menos materiales que todavía no habían sido cumplidos, que papá todavía le debía una bici nueva, que tenía que seguir yendo a clase de violín cuando él realmente quería aprender a tocar la guitarra. Y estaba preparado para recibir sus reproches, a la vez que se había propuesto leerle la cartilla por su habitación que nunca ordenaba. Nada de esto ocurrió. Cuando tuvo a su hijo en brazos y la cabeza del niño estaba en el hueco de su cuello, sintió la cálida humedad de sus lágrimas. Tengo tanto miedo por mamá, ni siquiera me atrevo a ir al campamento de verano. No sé que le vaya a pasar algo. Me da tanto miedo cada vez que los maestros de Verónica se quejan y hacen sentir a mamá que ella es responsable de todo. ¿Cómo la puedo consolar? Y tú, papá, nunca estás, siempre te vas. ¿Cómo la puedo ayudar? ¿Quién le podrá ayudar? Papá, y tú no estás. ¿Qué puede responder el papá? Anima a Diego para que descargue todas sus preocupaciones con él. Desahógate, Diego, dime todo lo que te oprime y te preocupa. Tengo que saberlo para poder ayudarte. No eres tú el que me tiene que ayudar a mí, sino yo a ti. Tampoco te corresponde preocuparte por mamá o por mí. Esa es mi responsabilidad. Para Diego, estas palabras se escuchan bien, muy bien, pero las puede aceptar. ¿De verdad eres tan fuerte, papá? En la pregunta de Diego, resuenan la duda y la esperanza. Óyeme, Diego, ¿estás dudando de mi fuerza? Soy lo suficientemente fuerte. Diego lo mira. Por primera vez durante la confrontación mira a su padre a los ojos. Tenso, curioso, probándolo. ¿O crees tú, Diego, que soy débil, más débil que tú y que me voy a rendir? Diego lo sostiene la mirada. Entonces pruébalo, trata de voltearme. ¿Crees que puedas? Diego abraza a su padre combativamente y reúne todas sus fuerzas para ponerlo de espaldas. No hay un solo rastro de coraje en su postura desafiante. Lo que domina es el anhelo de que papá gane la prueba. Diego no logra voltear a su padre. Papá ganó, gracias a Dios. El hombre sostiene a Diego suave y cálidamente contra su corazón, tan cerca y largamente, como no lo hacía desde que era un bebé. Yo te abrazo, Diego. Quiero que te sientas protegido conmigo. Todo va a estar bien. Es mi responsabilidad. Sí, papá, abrázame, lo necesito. Necesito sentirte. Antes de que terminara el seminario, el hombre preguntó si también podía contener a su esposa. Las frases que dijo en la constelación sonaban muy bien y prometían lo mejor. Las buenas intenciones fueron articuladas por la razón. Niños, se lo confío a su padre, con él están en buenas manos. Me quedo con su padre y con ustedes. Pero la mujer no había estado con el corazón totalmente puesto en sus palabras. La cabeza puede cuestionar y aún olvidar más tarde la intención razonada de amar, en tanto que el corazón no se apropie de ella. El amor no surge mediante un cambio en el pensamiento, sino que se percibe como una verdad en el corazón,
cuando se ha atravesado por transformaciones que lo han hecho ser verdadero. El misterio de la transformación por medio del cuerpo y la sangre. Esta experiencia de la maravillosa renovación del amor ya la había hecho el padre con su hijo. Ahora sentía la necesidad de darle también a su mujer el apoyo que necesitaba para poder liberarse de los terribles sentimientos de culpa. Su deseo coincidía con las intenciones terapéuticas, porque es bien sabido que las cosas hay que hacerlas en caliente. La conciencia del conflicto ha sido despertada desde la razón. Los sentimientos están revueltos y el anhelo por llegar a una solución palpita en los corazones. Ahora sostenía a su mujer en brazos como antes había sostenido a su hijo. Pero la confrontación fue mucho más dramática y el dolor en lo más profundo de su corazón era tan terrible que seguramente hubiera abandonado el proceso si un terapeuta no hubiera estado allí. Después de largo tiempo la volvió a sentir, a ella, la única mujer que había amado, la dulce, la tierna. En la contención no había lugar para la sexualidad, que durante muchos años se había ocultado el verdadero alejamiento entre ellos, y podía sentir el dolor real de la pérdida. ¿Cómo pudiste no darte cuenta de cuánto te necesito y cuánto te extraño? ¿No sentiste aún cuán terriblemente me estabas lastimando? Lo contrario de lo que dijiste en la constelación es lo que le decías a tus hijos. No pueden confiar en su padre. Él no los entiende. Él vive en su mundo. Su negocio y su orquesta de cámara le importan más que ustedes. Yo misma no sé cuánto tiempo más voy a aguantar. Así les hablabas a nuestros hijos. Les arrebataste el padre y a mí me arrebataste a los hijos. ¿Cómo lo odio? Duele tanto. Pero él también oyó y sintió que ella se había sentido abandonada, despreciada y no amada por él en medio de su más terrible desesperación. Ninguna conversación a la mesa hubiera podido desatar este dolor. Antes o después uno de los dos se hubiera enconchado, quizá después de gritarle histéricamente al otro. De una u otra forma, él y probablemente también ella hubieran terminado por enmudecer. Pero en la terapia de contención no hay escape. El otro te sostiene y te bloquea el camino a la fuga. También tú sostienes al otro y juras, acompañado por el terapeuta, no te voy a soltar, te voy a abrazar hasta que vuelva a fluir el amor. Así, con gran amor, la pareja se volvió a encontrar. Sin ayuda alguna ella le pudo decir a su esposo, te necesito, por favor, sosténme en tus brazos. Dame tu apoyo al principio de mi proceso para que pueda tener fuerzas. No permitas que mis hijos me sostengan. Te confío a nuestros hijos. Contigo están en buenas manos. Se quedaron abrazados por un largo rato y ya sin confrontación alguna. Solo con un séptimo sentido se podía percibir en el silencio la armonía interna que existía entre los dos. Antes de abandonar el seminario se le hicieron algunas recomendaciones a la familia. La pareja debía cuidar su renovada relación como si se tratara de una delicada flor y alimentarla siempre con un fresco regalo de amor. El padre debía asumir la responsabilidad principal de la educación de sus hijos. Sería también muy provechoso cambiar el orden en el que se sentaban a la mesa del comedor, siguiendo la posición sistémica, para que todos pudieran ver y aprender de manera perceptible qué lugar le correspondía en la familia. Los hermanos se sientan uno junto al otro, Diego en su lugar de primogénito y Verónica en el de la segunda hija. Enfrente están los padres. El padre tiene a su izquierda a la madre, posición desde la que puede ocuparse mejor de los niños. La madre siente a su derecha el apoyo de su esposo y detrás de ella a su hermana Teresa. La clave de la solución está en la hermana discapacitada y muerta. Si la primogénita se puede inclinar ante el terrible destino de su hermana y albergarla en su corazón sin culpa ni rencor alguno, otorgándole de esta manera su lugar en el sistema familiar, entonces ninguno de los sobrevivientes o miembros de las generaciones posteriores, como Verónica,
tendrá que hacer una reparación o una sustitución. Entonces todos serán libres, y solo entonces Verónica podrá nacer una vida libre. Solo en estas condiciones estaría indicado hacer una terapia de contención entre ella y su madre, para recuperar la experiencia emocional de la que se perdieron durante el parto. Varias semanas después del taller, se llama a la mujer para preguntarle cómo estaban. Y ella dice que tiene una buena autoestima y se está dedicando a sus intereses fuera de la familia. También en la pareja hay mucho más cercanía. Con Verónica todo sigue igual. Sin embargo, la mujer expresa: los capítulos con mi hermana discapacitada no los puedo cerrar, así nada más. Lo que significó en mi vida sigue siendo horrible y doloroso. Entonces la terapeuta le dice: mientras no lo hagas, el horror y el dolor afectarán tu vida. Sí, dice ella, lo sé, estoy consciente de ello. Se le aconsejó poner en su casa una foto de su hermana, prenderle una vela y decirle: mi querida hermana Teresa, tuviste que padecer un destino muy difícil. Me inclino ante ti porque lo soportaste. Con gran respeto, dejo contigo esta carga. Por favor, bendíceme para que me sienta mejor y para que mi hija Verónica pueda ser libre. A veces la niebla necesita mucho tiempo para irse desvaneciendo totalmente. Si nos confiamos a este plazo en el que opera la fuerza del esclarecimiento, podremos ser agradecidos testigos del prodigioso acontecimiento. La niebla desaparece y los contornos se vuelven claramente reconocibles. Aparecen las líneas que dividen la luz y la sombra. La realidad se delimita de la ilusión. Luego de unos meses se vuelve a llamar a la señora y dice: algunas cosas se han puesto en movimiento. Últimamente he regañado con frecuencia a Verónica, cosa que antes nunca pasaba. Antes siempre cedía y me adaptaba a ella. Pero ahora se está invirtiendo la situación. Soy más estricta con ella, le exijo más y le estoy poniendo límites más claros. Supongo que ya pusiste en tu casa la foto de tu hermana fallecida. Sí, primero me costó mucho trabajo. No encontraba una foto que hubiera podido poner. En todas había solo discapacidad. Hasta que escogí la foto en la que ésta se muestra de manera más clara, porque era precisamente el duro destino de su discapacidad el que debía y quería honrar. Teresa, en la época, después de una de las muchas estancias en el hospital, cuando ya ni siquiera podía tragar por sí misma, la sonda de alimentación, sus manos amarradas en la silla de ruedas. Para encenderle su vela hice una pequeña ceremonia con mi familia. Cantamos un himno muy bonito. Después recordé a mi familia, la constelación de mi familia, en el taller con Bert Hellinger, cómo me incliné ante mi hermana y le pedí que nos mirara amorosamente y nos bendijera. Y lo volví a hacer en el círculo de mi familia, y así fue. ¿Y cómo reaccionó Verónica? Ella estaba muy conmovida y me dijo: mamá, ¿verdad que esta no es solo tu vela? ¿Verdad que es también la mía? Así es, hija querida, eres una gran alegría para mí.